Bendecido día, niños y niñas. Vamos a iniciar nuestro encuentro número 14, poniéndonos en presencia de nuestro Padre Dios y de Jesús nuestro Salvador. Toma, Señor, nuestro corazón, ábrelo, dirige nuestra atención y nuestra voluntad hacia ti y envía a tu Espíritu Santo para que tu mensaje quede impreso en nuestro corazón y dé frutos abundantes de amor y gratitud por lo que haces por nuestros padres, por nuestros catequistas y por cada uno de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iniciamos. Hay una fiesta, 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 continuamente hay una fiesta, 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 en la que aquí hoy yo conocí. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios y calma las olas y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Muy bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Nos encontramos en la página 79 en el apartado Conozco, que dice así: Rompecabezas. Arma con tu equipo el rompecabezas que el catequista ha hecho con el texto de la cita de Lucas, capítulo 4, versículos del 18 al 19. Luego copia el texto que aparece en dicho rompecabezas. Tú únicamente vas a copiar la frase que tienes en la imagen, ya que no pudimos hacer equipos. Y vamos a comenzar. La palabra de Jesús está animada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en la actividad evangelizadora de Jesús, quien fue enviado para anunciar el Evangelio de la misericordia y del amor. Así pues, la palabra de Jesús es animada por la fuerza del Espíritu Santo. Es la palabra que tiene autoridad. Vamos a poner un ejemplo. Tal vez recuerdes aquel día en que Jesús viajaba en una barca con sus discípulos, y en eso sobrevino una tempestad mientras él dormía. Los discípulos aterrados lo despertaron inmediatamente, y Jesús ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y el lago quedó en calma. Los discípulos quedaron asombrados y se preguntaban: ¿quién es este que manda incluso a los vientos y al agua, y éstos le obedecen? Esto lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del 35 al 31. De igual manera, podemos decir que la palabra de Jesús es una palabra que cumple y supera la ley de Moisés, es decir, viene a darle plenitud, como aquella ocasión en que Jesús estaba cortando espigas en día sábado, y los fariseos le reclamaron que hiciera actividades en un día prohibido, según la ley, a lo que les refirió que lo más importante es que la ley esté al servicio del hombre y no al revés. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28, por si quieres corroborarlo. También podemos decir que la palabra de Dios es una palabra que comunica el perdón divino a los pecadores. Por ejemplo, aquel pasaje que nos narra la situación de una mujer pecadora que fue presentada ante Jesús por los fariseos, para recordarle que según la ley
debería ser apedreada hasta morir. Entonces Jesús dio una respuesta clara: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esto en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y poco a poco, todos los que la acusaban se fueron, hasta quedar solo la mujer y Jesús. Jesús la perdonó y le pidió que no pecara más. También podemos decir que la palabra evangelizadora de Jesús es una palabra que cura y que salva a los enfermos, e incluso resucita a los muertos. Podemos verlo en la resurrección que hace Jesús de su amigo Lázaro, con quien tenía un especial afecto, y a quien después de llevar 3 días en el sepulcro, Jesús le devuelve la vida. O también en los diversos milagros de curación y de sanación que Jesús realizó con ciegos, mudos y paralíticos. Por ejemplo, podemos ver el caso de aquel hombre al que tuvieron que subir al techo sus amigos, pues él no era capaz de moverse. La palabra de Jesús es la palabra de aquel a quien Dios ha enviado y en quien el Espíritu habita. Por eso, lo que Jesús decía se veía reflejado en sus acciones. Jesús predicaba por medio de sus palabras, pero también por medio de su testimonio. Y todos estaban inspirados por el Espíritu Santo. Fíjate que este tema es maravilloso por eso. Nosotros también tenemos que estar inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo vas a saberlo? Bueno, tienes que empezar a hacer una oración más profunda. Tienes que empezar a preguntarle al Señor: Señor, ¿y tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde voy? ¿Con quién quieres que hable? Y ya lo verás. El Señor siempre contesta, pues es el Espíritu Santo que habita en ti, así como habitaba en Jesús, el que te va a impulsar a hacer obras extraordinarias, a hacer cambios en tu vida, cambios en tu familia, en tu comunidad misma, para que todo lo que sea de Dios dé un fruto abundante. Bien, mis niños y niñas, después de haber escuchado las maravillas que realizó Jesús animado por el Espíritu Santo, vamos a pasar al apartado Escucho a Dios mi Padre. Y para ello vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura en Lucas 4, 16, 22. Y leemos: Jesús en Nazaret. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer la Sagrada Escritura. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, anunciar el año favorable del Señor. Luego cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Palabra de Dios. Bien, ahora, de acuerdo a lo que hemos escuchado, vamos a contestar 2 preguntas que están ahí en su libro, en donde dice: interiorizo lo que he escuchado. Primera pregunta: ¿qué personajes aparecen en el relato? Aparece Jesús y gente de Nazaret que lo conocía
y se reunía cada sábado a escuchar la palabra de Dios. También había otros personajes que solo iban por curiosidad a escuchar. Segunda pregunta. ¿Qué actitudes tienen estos personajes? Los que conocían a Jesús lo escuchaban con gran atención y lo admiraban por sus palabras. Pero también había otros que por falta de fe y por curiosidad iban a escucharlo y le respondían con ira ante las palabras y los mensajes que les dirigía. Eso es lo que vamos a contestar, mis niños, en la primera y segunda pregunta. Y luego abajo dice, actualizo lo que he escuchado. Lo van a subrayar para que quede bien claro el mensaje de esta palabra. ¿De acuerdo? ¿Cómo están, mis niños? Miren, el día de hoy vamos a realizar una actividad. Y es una actividad muy bonita que les va a gustar mucho. Vamos a hacer un pergamino. Para hacer ese pergamino necesitamos una hoja blanca, necesitamos con qué escribir, necesitamos algodón, necesitamos café, un poco de agua, una cuchara, tijeras, un cordón y unos cerillos y una vela. Y su libro, por supuesto, ¿sí? Esta actividad la vamos a realizar con la frase que tenemos en la página 81 de su libro. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Qué tal? Está maravillosa, ¿verdad? Bueno, pues con esa frase vamos a hacer nuestro pergamino. Lo primero que vamos a hacer es hacerle un margen. Le vamos a hacer un margen con florecitas, con puntitos, con rayitas o con una regla, ¿sí? Como ustedes quieran. ¿Les parece bien? Vamos a tratar de darle un margen a la hoja, que no quede muy pegado, sino que tenga un espacio también de los lados para que se luzca su margen. Lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo lo estoy haciendo en blanco y negro, pero ustedes lo pueden hacer con colores y darle su propio toque, ¿sí? Ya terminamos. Ya está nuestra hojita con su margen, ¿sí? ¿Qué les parece? Bien, ahora vamos a anotar esa frase. Ustedes la pueden utilizar en forma vertical, en forma horizontal. Yo aquí la hice en forma horizontal, pero puedo escribir en forma diagonal la frase, ¿sí? Para darle una imagen diferente. Entonces vamos a poner: aquí un Espíritu Santo. ¿Está bien? Bueno, pues ahora que ya tenemos nuestra hojita con nuestra frase de esta clase, ahora vamos a hacer algo que no les va a gustar, ¿eh? Vamos a comprimir nuestra hoja. ¿Qué les parece? La vamos a comprimir para darle una imagen de que es un escrito muy antiguo. Vean,
¿Cómo quedó? Precioso, ¿verdad? Bueno, ahora que ya tenemos esto, le vamos a dar un toquecito para que se vea muy viejito nuestro escrito. Y para ello vamos a ocupar tantita agua, una cucharadita de café, ¿sí? Vamos a tomar una cucharadita de café y la vamos a mezclar de tal forma que nos quede como si fuera una pintura, ¿sí? ¿Les parece bien? Hay que mezclarla bien, ¿sí? Ahora vamos a utilizar un pedazo de algodón. Miren, vamos a hacer una bolita de algodón y con esa bolita lo vamos a mojar en nuestra mezcla y vamos a pintar nuestra hojita para darle un toque de que nuestro escrito es muy antiguo. Lo vamos a dejar que se seque un poquito porque vamos a hacer otra actividad con él. Bien, mis niños, miren, ahora que ya está seca nuestra hoja, bien sequecita, le vamos a hacer unas quemaditas en la orilla, así, pequeñas, pero ustedes lo van a hacer con la ayuda de sus papás, ¿sí? Van a ir viendo que no se queme mucho, nada más para darle un margencito de que nuestro documento ya es un documento viejito. Vean cómo quedó nuestro documento por un lado y por otro. Este se llama pergamino, ¿sí? Vamos a apagar nuestra vela con mucho cuidado. La ponemos en un lugar seguro donde no se siga prendiendo y pues ya tenemos aquí nuestro documento, ¿verdad? Que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. A todos nos ha ungido desde nuestro bautismo Jesús. Entonces, pues esa es nuestra misión como católicos. Vamos a doblar nuestro pergamino, lo vamos a enrollar, ¿sí? Vamos a ver. Esta misma velita con la que acabamos de hacer nuestra actividad, ya que esté bien apagadita, la vamos a utilizar para enrollar, ¿sí? Vamos a enrollar nuestro pergamino para que se haga un rollito, ¿sí? Fíjense que del tiempo de Jesús, la Sagrada Escritura, si se acuerdan, al principio estaba anotada en pergaminos, ¿verdad? Y se leían en la sinagoga. Entonces ahora lo vamos a atar con este cordoncito, le vamos a hacer un moñito para que quede nuestro pergamino
perfectamente bien terminado. ¿Cómo ven? ¿Les gustó la actividad? Este pergamino, miren, así enrollado, lo pueden poner en su altar, donde escuchan la misa cada 8 días, porque le estoy mandando y le estoy calificando. Sus papás son encargados de que ustedes participen de la celebración eucarística, ¿sí? Y cada vez que vayan allá, a su altarcito, lo desatan, ¿verdad? Y lo leen ante sus familiares. ¿Qué les parece? Bien, mis niños, ahora vamos todos al apartado Platico con mi Padre Dios y dirijamos todos a una voz esta oración al Espíritu Santo. Oh, amor, centro y vida de la Trinidad, Espíritu Santo, ven a mí con tus dones y con tu amor. Me consagro totalmente a ti para que obres en mí tu misterio de amor, el que empezaste a realizar el día de mi bautismo y que ahora quiero renovar en cada instante de mi vida. Que tu gracia acompañe siempre todas mis acciones y las transforme en ofrenda permanente para gloria del Padre y bien de todos los hombres, mis hermanos. Amén.